Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. En la clase de hoy veremos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente ya hemos visto los antecedentes y el desarrollo de esta guerra. Ahora veremos las consecuencias que se llevaron a cabo con la guerra, las cuales influyen en el mundo hasta el día de hoy. Antes de comenzar, tenemos que analizar el objetivo de la clase, el cual será reconocer las consecuencias políticas, sociales y económicas que surgieron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de estas consecuencias destacaremos las siguientes. En las consecuencias políticas destacaremos la polarización mundial, la división alemana y el fin de los regímenes totalitarios. En las consecuencias económicas desarrollaremos los daños infraestructurales, la escasez de alimentos y el Plan Marshall. Y en las consecuencias sociales destacaremos las migraciones, la mortalidad y la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. ¿Ok? Es importante que aprendamos todos estos conceptos y sepamos diferenciarlos los unos a los otros. Empezaremos con las consecuencias políticas. Una de estas consecuencias políticas fue el fin de los regímenes totalitarios. Pregunta, ¿recuerdan cuáles eran los regímenes totalitarios? Los regímenes totalitarios fueron los siguientes: el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el estalinismo en la Unión Soviética. Tanto el fascismo como el nazismo desaparecen. ¿Por qué? Debido a que sus respectivas naciones, es decir, Italia y Alemania, pierden la guerra. Italia en estricto rigor no pierde la guerra, ya que se cambia a los aliados, pero sufre con las condiciones de no poder seguir implementando el fascismo. Solo se mantiene el estalinismo, convertido al comunismo. Recordemos que, a diferencia del fascismo y el nazismo, el estalinismo soviético no solo era un régimen político, también era un régimen económico. Polarización mundial. Europa y Japón se ven sumamente afectados luego de la guerra. Europa, principalmente porque es el continente en donde se desarrolla esta guerra, y Japón por las dos bombas atómicas. Es por esto que se consolidan dos potencias a nivel mundial. Estas potencias son Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países se van a ver enfrentados en la Guerra Fría, que dura aproximadamente la mitad del siglo XX, pero lo vamos a analizar más adelante. División de Alemania. Como consecuencia de haber perdido la guerra, Alemania, y para evitar la propagación de la ideología nazi, Alemania es repartida entre cuatro naciones. Estas naciones son las siguientes. Por un lado, y de color rojo, la Unión Soviética. Por otro, y de color anaranjado, Estados Unidos. De color azul, Francia. Y de color verde, el Reino Unido. Estos cuatro países se dividen en Alemania, principalmente por ser el país que empezó la guerra y para evitar que se propague la ideología nazi. Seguimos con las consecuencias económicas. En las consecuencias económicas podemos apuntar dos ejemplos: los daños estructurales y la escasez de alimentos. ¿Cómo podemos vincular estos con la guerra? Como mencionamos anteriormente, los territorios que se vieron más afectados fueron Europa y Japón. Recordemos, Europa por ser el lugar geográfico en donde se desarrolla principalmente la Segunda Guerra, y Japón principalmente por haber recibido el impacto de las dos bombas atómicas. Con estos sucesos se generan grandes destrucciones a nivel continental, hablando en el caso de Europa, en donde gran parte de la zona queda destruida. La industria europea desciende en el 80% y Japón tiene que reponerse
no solamente del daño de las dos bombas atómicas, sino de las indemnizaciones por haber perdido la guerra. Estos factores hacen que mucha gente muera de hambre. Quizás sobrevivieron a la guerra, al enfrentamiento bélico, pero la escasez de alimentos y de trabajos para surgir hacen que mucha gente fallezca por no tener los alimentos necesarios para sobrevivir. Seguido de esto, comienza el Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? Fue un apoyo económico que entregó Estados Unidos a Europa. Esto con la finalidad de ayudar a reconstruir las zonas del viejo continente que más se vieron afectadas con el enfrentamiento bélico. Es decir, Estados Unidos, que se empieza a consolidar como una nueva potencia, entrega un apoyo económico a toda Europa, principalmente a los países que se vieron más afectados, para la reconstrucción no solamente de su infraestructura, sino también de su economía. Y acá abajo podemos ver el logo del Plan Marshall, uno de los tantos que estuvo. El Plan Marshall también sirvió como una estrategia económica para que Estados Unidos lograra vincular aliados de Europa a su poder. Esto le va a servir para la Guerra Fría. Consecuencias sociales. Antes de comenzar con la guerra, o sea, con las consecuencias sociales de la guerra, mencionaremos estas cifras. Se aproxima que las personas fallecidas en la Segunda Guerra Mundial fueron 60 millones. Por otro lado, las personas que se vieron heridas por la Segunda Guerra se aproximan a un 35 millones. Y por último, las personas desaparecidas en la guerra, es decir, que nunca se supo dónde llegaron, si están fallecidas, si estuvieron heridas, fueron 3 millones de personas. Es decir, aproximadamente 100 millones de personas se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Las migraciones. Durante y después de la guerra, mucha gente tuvo que realizar traslados forzosos de un lugar a otro. Es decir, se tuvo que trasladar de un país, de una zona, hacia otra. Las razones, las siguientes. Número 1. Buscar un lugar a salvo de la guerra, precisamente de bombardeos, de ataques, etc. 2. Escapar del enemigo y o invasor, principalmente los nazis. A diferencia del punto 1, aquí se escapaban personas cuyos cultos eran ser judíos o ideologías políticas distintas a las nazis, etc. Y el punto 3, en búsqueda de alimentos. Como mencionamos anteriormente, mucha gente murió de hambre. Y obvio que habían personas que se escapaban de un lugar o se movían de un lugar a otro en busca de comida. Consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. Menciono esto, el Holocausto. ¿Por qué? El Holocausto, si bien no es una consecuencia y se desarrolla durante la guerra, trae consigo una propuesta que se lleva a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, también conocido como los campos de concentración, fue la persecución, matanza y asesinato de un numeroso grupo de personas por parte del régimen nazi, los cuales mataban a sus víctimas por motivos culturales, políticos y religiosos. Acá es donde resalta la raza aria, en donde los nazis buscaban propagar la raza perfecta, la raza aria, de unas condiciones fisiológicas específicas. Mataban principalmente a personas de otras nacionalidades, a judíos, a negros, etc. El Holocausto fue motivo para que millones de personas a lo largo de Europa se fueran movilizando con el único fin de no ser exterminados. Lamentablemente, muchas personas murieron en el Holocausto. Acá tenemos algunas imágenes. En el primer ejemplo, o primera imagen, podemos ver cómo las personas vivían en un holocausto, apretadas, sin espacio, una junto a otra. Y en el segundo, una imagen bastante cruda, pero de la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Niños que se encontraban en algún holocausto. Lamentablemente, muchas de estas personas fueron torturadas y asesinadas. Pero
Estos acontecimientos llevaron a cabo que se desarrollara una organización muy importante, la ONU, con la finalidad de que predominara la calma en el mundo y evitar un nuevo conflicto de esta magnitud. En el año 1945, para ser más específicos, el 24 de octubre de ese año, se origina la ONU. ¿Cuáles son los objetivos de la ONU? Mantener la paz, otorgar una seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas y solidarias entre las distintas naciones del planeta. Ese es el motivo principal de la ONU, organización que se mantiene hasta el día de hoy. Por acá podemos ver el logo de la ONU y además un pequeño mensaje: paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Muchísimas gracias por participar de la clase y por su atención. Como actividad, a modo de cierre, les pediré que hagan una línea de tiempo o un mapa conceptual o un video o una grabación de audio o lo que usted más prefiera. ¿Qué busco? Que expliquen qué fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué entendieron ustedes por la Segunda Guerra Mundial? Ante cualquier duda o consulta, por favor escribirme a mi correo. Estoy con toda la disponibilidad para ayudar en todo lo que sea necesario. Chicas y chicos, muchas gracias, que estén muy bien, mucho ánimo para esta semana nueva, con actividades, con nuevos retos, con nuevos trabajos, pero sé que podrán salir adelante. Espero que nos cuidemos para poder vernos pronto y poder seguir compartiendo en las aulas del colegio parroquial. Repito, por favor, si tiene alguna duda, pregunta o consulta, escriba a mi correo. Yo tengo la disponibilidad absoluta para mis estudiantes. Que estén muy bien.